Lo otro que estábamos conversando también es que voy a invitar al Diego. Al Diego para que los 2 días. La idea es que le sirva mucho en la práctica. Bien. Siguiendo con el tema del macro y microentorno, lo que vamos a ver ahora es un caso de negocio, ¿verdad? Que solamente lo vamos a leer para, de alguna manera, enfrentarnos a la información que se requiere para estructurar un caso, ¿ya? Entonces ahí le voy a pedir a Iván, y de ahí se ve la letra, ¿cierto? Se ve esta letra, o sea, el caso de negocio de las golosinas. Ahí está. ¿Se ve esa letra? Sí. Dale, Iván. Bueno, antecedentes. Pedro García fue desde pequeño un niño con mucha aspiración y sueño, una tenacidad que permitía suponer que alcanzaría grandes metas y objetivos de vida. Cada tarde, luego de salir del colegio, acompañaba a sus padres al puesto de venta de golosinas y otros alimentos que ella tenía en las afueras de una prestigiosa universidad de la ciudad de Lima. La que explica a este instante y brusco marcaron la infancia y la adolescencia de Pedro. Allá por la década de los años 1980, y iban a alimentar sus sueños de estudiar y lograr finalizar una carrera en una institución educativa. Al graduarse del colegio y gracias a una beca de que pudo acceder por su buen rendimiento escolar, Pedro cumplió su sueño y logró primero ingresar y luego culminar la carrera de administración en el centro de estudios, al lado del cual pasó la mayor parte de las tardes de su vida vendiendo dulces. Terminemos la página. Las oportunidades laborales no tardaron en llegar y su exitosa carrera le permitió ir accediendo de manera muy rápida hasta lograr pintarse al frente de una importante empresa de su país. Perfecto. ¿Ya? En una empresa mediana de capitales 100% nacionales. En sus 50 años de operación ha ganado reconocimiento en el mercado de alimentos y vitaminas y infantiles. Comenzó como una empresa familiar, pero con el paso del tiempo fue consolidándose hasta alcanzar una facturación anual cercana a los 5 millones y contar con 150 empleados. Gracias, Iván. Simón. La buena situación económica que vivía el Perú a mediados de la primera década de los años 2000, con un importante crecimiento del 4% anual en promedio, una reducción de los niveles de la pobreza de la población de alrededor de 2 puntos porcentuales por año, motivo a considerar la posibilidad de diversificar sus negocios vinculados hasta entonces a la producción y comercialización de alimentos y vitaminas dirigidos al segmento infantil. La experiencia que había ganado Pedro en su infancia en el rubro de las golosinas al lado de sus padres lo llevaron a pensar en que podría ser una buena idea incursionar en este dulce mercado y lanzarse a la producción de aquellos bienes que en su momento posibilitaron su crecimiento personal y profesional. Esa parte. ¿Sigo? ¿Sí o no? Ya. Pedro encargó el desarrollo de un exhaustivo relevamiento de información y estudio del mercado. Para este nuevo proyecto, además, con la información obtenida, solicitó el apoyo para la elaboración del proyecto de su asesor, amigo de la infancia y experto en temas financieros, Daniel Colchado, a quien le tenía mucha confianza y respeto profesional. Ellos empezaron discutiendo los principales aspectos del proyecto. Al comienzo
operativo para no tener que realizar un único desembolso fuerte y poder convertir los riesgos. Finalmente, la localización de la nueva sucursal de la tienda, que se abriría en la tercera etapa del proyecto, también se convirtió en un punto de discusión entre Pedro y Daniel. El primero buscaba tener clientes de toda Lima, mientras que Daniel consideraba que existían costos de monitoría de sucursales lejanas, por lo que preferiría quedarse en un mismo barrio o localidad. Gracias. Estefanía. Pedro debería presentar el plan estratégico de Inverstate a su directorio en las próximas 3 semanas, en el que debería incluir los resultados proyectados del principal proyecto de la empresa, es decir, el negocio de las golosinas. Por tal motivo, citó a Daniel a una reunión para cerrar los 3 puntos en los que tenían las principales diferencias de opinión: ubicación de la nueva sucursal, tamaño de la máquina de producción de golosinas y modo de reposición de la segunda máquina empaquetadora. Considerando toda la información de la que disponían, ellos debían tomar las decisiones óptimas y establecer la rentabilidad final del proyecto. El proyecto según un estudio encargado. Sección básica. El estudio permitió obtener una gran cantidad de información sobre las posibilidades de desarrollo de un negocio relacionado con la elaboración y venta de las principales golosinas que compran al paso los jóvenes y niños peruanos: caramelos, gomas de mascar, también conocidas como chicles, frunas y pastillas de goma, más conocidas como gomitas en varios países latinoamericanos. Se estimó que este proyecto podría llevarse a cabo en un total de 10 años, su vida útil. La estrategia de Pedro era un desarrollo del negocio por etapas, con el fin de poder enfocarse y consolidar poco a poco cada uno de los procesos que este proyecto implicaba. Las 3 etapas consideradas en esta estrategia se describen a continuación. Primera, año 1 al 3, periodo en el que únicamente se fabricarían golosinas para venta local al por mayor y exportación. Segunda, años 4 al 5, etapa en la que se ampliaría el negocio con la apertura de una tienda de golosinas en una zona comercial de ingreso medio, alto y alto. Ingresos medio, alto y alto. En ella se venderían productos de fabricación propia para venta al por menor, así como otros bienes importados. Ya no se comercializarían golosinas de fabricación local al por mayor, dado que todo el negocio sería a través de la tienda. Tercera, años 6 al 10. Adicionalmente, la primera tienda se abriría una sucursal dirigida al mismo segmento económico, en un barrio de Lima por definir. Se sugirió considerar un año adicional para la inversión en la fábrica, año 0, y otro para la liquidación, año 11. ¿Qué hombre? Natalia. Demanda de golosinas y punto de venta. En el Perú de la primera década de los años 2000, el principal canal para la venta de golosinas eran los supermercados y pequeñas tiendas. En ellos se vendían golosinas nacionales principalmente. Se tenían algunos dulces importados, pero de manera muy limitada, porque eran más caros. Así, Pedro definió que en la primera etapa sus golosinas llegarían a sus consumidores a través de estos canales y adicionalmente podrían exportar sus excedentes si los tuviesen. El objetivo era conseguir que los clientes conocieran la marca y la volvieran una de sus preferidas. Luego de esta consolidación ya estarían en la capacidad de comenzar a tener puntos de venta propios, a partir del año 4, en los cuales ofrecían la producción de Inverstate, además de productos importados, puesto que, según sus estudios de mercado, los consumidores de los segmentos altos y medio alto también demandaban golosinas importadas y si estaban dispuestos a pagar los mayores precios que éstas tenían. A nivel local, se definió que la empresa se enfocaría únicamente en la ciudad de Lima. Llegar a otras ciudades del país implicaba asumir costos de transporte y distribución que superaban la rentabilidad esperada del negocio. Por tanto, se estimó la demanda limeña y la participación de mercados que tendrían la nueva empresa en la venta de cada uno de los distintos tipos de golosinas, las que se muestran en los cuadros 1 y 2. Cuadro 1. Cuadro 1 demanda el número de paquetes, ¿cierto? Caramelos en el año 0, antes de iniciar la producción. Y la variación anual, 2.7, 28.000. Tiene 4 líneas de productos, estos serían los productos. Chicles, 36.900 y la variación anual. La fruna, otra línea, y las gomitas. Ahí están sus respectivos crecimientos. El cuadro 2 es la participación de mercado
en función de cada uno de sus productos. ¿Ya? En el caso de los caramelos, 35% en el año 0. Dice que hay un cambio anual en el punto base de 8 puntos base. ¿Ya? 8 puntos base, ¿cuántos serían? 8%. ¿Cuánto? 8%. 0,8. 0,8. ¿Estamos? 8 puntos base, ¿está bien? ¿Sí? Cuando hablamos de puntos base, tenemos que dividirlo por 100. Y ahí nos queda porcentaje. Un punto porcentual es de 1%. Eso. O sea, 100 puntos base sería 1%. ¿Ya? Y ahí están las participaciones y los cambios. ¿Quién sigue la María José? Se identificó que la empresa exportaría sus posibles excedentes de producción a otros países de la región, Ecuador y Colombia, países en los que Investec tenía distribuidores potencialmente interesados en su producción. Aunque dadas las perspectivas de inestabilidad política y económica en Ecuador, se esperaría que el porcentaje de exportación al primero fuera disminuyendo a favor de lo exportado al segundo. Véase el cuadro 3. Exportación, participación sobre el exceso de producción. Ecuador, Colombia, en el año 0, 60%. Ecuador, menos 50 puntos porcentuales. Colombia, 40%. Y 50 puntos porcentuales. Aumentaría. ¿Ya? Bien, sigamos. Adicionalmente, como se mencionó, Pedro identificó en el estudio de mercado que los consumidores también demandaban golosinas importadas. Así, la empresa adquiriría 4 marcas de productos: Fruit Rolls, Jelly Beans, Skittles y Starbucks. Las importaciones de estas equivaldrían al 90% de la cantidad vendida por la empresa en el mercado interno de caramelos, chicles, frunas y gomitas respectivamente. Finalmente, a inicios del tercer año de operación de la primera tienda, año 6, la empresa tendría la posibilidad de abrir una nueva sucursal que se dedicaría exclusivamente a vender productos nacionales. Dado que la capacidad de producción de la empresa estaría condicionada a la escala de inversión que los socios elegían para el negocio, decisión que se discutía más adelante, probablemente la nueva sucursal genere desabastecimiento en la tienda principal. Para evitarlo, se importarían adicionalmente más golosinas, 25% de cada tipo, a fin de surtir a la tienda principal. Así, las importaciones totales equivaldrían al 90% de la cantidad vendida por la empresa en el mercado interno, más el adicional necesario para no desabastecer la tienda principal. De este modo, la tienda principal ofrecería en su mayoría golosinas importadas, aunque manteniendo cierto stock de producción local, mientras la sucursal sería netamente una tienda donde se ofrecería la producción propia. Un elemento central respecto a la sucursal era decidir su ubicación geográfica óptima. En el cuadro 4 se presentan algunos datos importantes para identificar cuál debería ser esta ubicación. Si bien ya tenían decidido quedarse dentro de la ciudad de Lima, eran 3 los posibles barrios o localidades limeñas donde podría colocarse la nueva tienda. Uno de ellos, el barrio 3, era aquel donde se encontraba la primera tienda que se abriría. De localizarse allí la sucursal, la demanda que recibiría la empresa sería menor que en las otras ubicaciones alternativas. Ante esto, Pedro pensó descartar la alternativa del barrio 3, porque él tenía el sueño de llegar a todo Lima, opinión que Daniel no compartía, ya que él consideraba que no era tan sencillo manejar 2 tiendas en zonas diferentes, pues habría que estar supervisándolas constantemente. Gracias, María José. Quisiera... Pedro, poner sucursales en los barrios 1 y 2 implicaría costos adicionales de monitoreo. Probable que necesites contratar un administrador para la nueva sucursal. Los argumentos de Daniel hicieron dudar a Pedro, aunque no lo terminaban de convencer. Estás en lo correcto, Daniel. No
no había tenido en cuenta ese punto, pero un administrador incrementaría mucho los costos de la nueva tienda. Además tendría que ser alguien de toda mi confianza y no conozco a nadie con ese perfil. Sin embargo, se le ocurrió que podrían ir por una opción intermedia, conseguir una cámara pequeña de vigilancia de las que pueden controlarse ya. El costo de ese servicio era de aproximadamente $500 anuales. Pese a esta opción intermedia, Daniel no estaba tan seguro de que les convenciera irse tan lejos. Ten en cuenta además que el barrio de la primera tienda es de mayor poder adquisitivo y podríamos cobrar mayores precios. Es probable que eso nos ayude a compensar la menor demanda. El cuadro 4 resume la información de la que Pedro y Daniel disponían sobre la posible ubicación de la sucursal. ¿Ya arriba? Sí, Alternativas de sucursal. Cantidad de demanda en el barrio 1, 24.000, en el barrio 2, 20.000, en el barrio 3, donde se encuentra la tienda actual, 16.000. El precio de venta en porcentaje del precio de la principal en el barrio 1 sería del 105%, en el barrio 2 del 115% y en el barrio 3 del 140%. El alquiler anual en el barrio 1 sería de $9.000 y un 75% adelantado al resto de fin de año. En el barrio 2 sería de $7.000, un 80% adelantado y el resto al fin de año. En el barrio 3 sería $10.000, un 60% adelantado y el resto a fin de año. Los costos anuales de monitoreo en el barrio 1 serían de $500 y en el barrio 2 también. Y en el barrio 3 no presentaría. Así que, Alejandro. C. Inversión. Para llevar a cabo el proyecto de la fabricación de golosinas, se tendría que adquirir una serie de activos y predios. En primer lugar, se requeriría un terreno cuyo precio sería $100.000, en el cual se construiría el local de la fábrica. Los costos de construcción ascenderían a $75.000 y la vida útil del local sería de 15 años. También se necesitaría una máquina para producir las golosinas, pero la compra de este activo no sería tan sencilla, ya que podría elegirse entre distintos tamaños de escala de operación de aquellas la que iba enfrentando, lógicamente, costos de inversión y operación diferentes en cada caso. Se tenían en cuenta 4 opciones de maquinaria, que llamaremos A, B, C y D, pero Pedro y Daniel no lograban ponerse de acuerdo en cuál era la mejor. Pedro pensaba en grande y quería elegir la máquina D. La empresa tiene muy buenas perspectivas de crecimiento, especialmente por la buena situación económica que atraviesa el país en este momento. ¿Para qué arriesgaríamos a no tener la capacidad de producción necesaria y tener que depender de terceros? Como siempre, Daniel tenía una opinión más realista. Pedro no es así de sencillo. Toda decisión implica un análisis costo-beneficio. Por ejemplo, la máquina D más que duplica los costos de mantenimiento anual de la maquinaria A, mientras que la diferencia en términos de capacidad de producción no es tan clara. Daniel sugería evaluar entonces los beneficios netos de cada alternativa y, en caso de que la demanda superara la capacidad de la empresa, tener en cuenta que también podrían importar. En razón de la deuda de ambos colegas, se recurrió a la información que recoge el cuadro 5 sobre las distintas posibilidades de inversión que podrían enfrentarse. Todas ellas tenían una vida útil de 10 años, al igual que el proyecto como un todo. Cuadro 5, alternativas de tamaño de máquina. Tenemos las opciones A, B, C, D, inversiones necesarias en miles de dólares, los costos de mantenimiento anual para cada una de ellas y la capacidad de producción anual en unidades. Producción de caramelos, chicles, fruna, gomitas. En la opción A, caramelos, chicles, fruna, gomitas. Gomitas es la mayor capacidad, porque en cada una de ellas. ¿Sigo detallando? No, allá. Señor Zúñiga. Otro punto de discusión entre los amigos y colegas fue la reposición de la máquina expandadora. Inicialmente, en el momento del proyecto, esta se compraría en $60.000, enfrentando una depreciación del 20% anual. Pero al terminarse la vida útil de esta máquina, se habrían distintas opciones para remanejar, sobre la cual Pedro y Daniel no se ponían de acuerdo. Para Pedro, en la línea
con su estilo de negocio tradicional, era obvio que debían comprar una nueva máquina. Daniel, por su parte, con su experiencia financiera, había analizado estructuras más sofisticadas y le propuso un leasing operativo. Pedro, según el contrato de leasing, estarías pagando un costo anual de alquiler de $25.000 durante los siguientes 5 años. Además, ten en cuenta que este es el alquiler que te permitirá tener un mayor escudo fiscal. Estos argumentos no fueron suficientes para Pedro, que resaltó que igualmente una compra genera escudo fiscal a través de la depreciación del activo. Como ninguno cedía ante su posición inicial sobre este punto, concluyeron que la única forma de salir de dudas era realizar una evaluación más exhaustiva de la información que tenían para poder tomar una decisión final. Por otro lado, para el funcionamiento de las oficinas administrativas, se requeriría alquilar un local aledaño a la fábrica, por el cual pagarían $1.500 mensuales, pagando un año por adelantado, además de la garantía de $5.000 por la que no se cobraría IVA. La oficina requeriría una serie de artículos de inmobiliario y equipos que se listan en el cuadro 6. Mobiliario de oficina, computadoras, en euros, precio unitario 150 euros, cantidad 5 y la vida útil de 4 años. El laptop 1.100 euros, necesitan 2 laptops y una vida útil de 4 años. El escritorio por $800, necesitan 8 y una vida útil de 5 años. Estantes, 225 euros, una cantidad de 7 estantes en 5 años de vida útil. Las sillas tenían un costo de $80, necesitan 32 y una vida útil de 4 años. Los muebles son 550 euros, necesitan 5 y una vida útil de 7 años. El aire acondicionado costarían 750 euros, necesitan 3 con una vida útil de 10 años. Muchas gracias. Nicole. Adicionalmente, en el año 3, para el funcionamiento de la primera tienda que pensaban abrir, sería necesario adquirir un local cuyo precio sería $50.000. Este local tendría una vida útil de 12 años. Igualmente, sería necesario comprar mobiliario, véase cuadro 7 para esta tienda. Cuadro 7, mobiliario de tienda. Los activos serían mobiliario, estantes y vitrinas. Mobiliario en cantidad sería 1, el costo unitario serían 30.000 euros y el precio de liquidación no tiene y la vida útil serían 8 años. Los estantes necesitan 5, también evaluado a 450 euros, el precio de liquidación son 200 y tienen una vida útil de 5 años. Y las vitrinas importadas necesitan 3 con el costo unitario 400 euros, precio de liquidación de 180 y vida útil de 3 años. Finalmente, a fines del año 5 se volvería a adquirir el mobiliario detallado en el cuadro 7, pero esta vez para la nueva sucursal. En este caso no sería necesario adquirir un local, ya que este sería alquilado, de acuerdo con la decisión tomada sobre su ubicación final. Véase cuadro 4. Financiamiento. Para realizar este proyecto, Pedro contaba con un capital de la empresa de $200.000, el cual no era suficiente para cubrir los gastos de inversión, por lo que requeriría financiamiento externo. Es así que Daniel le comentó a Pedro que él solía hacer negocios con el banco Moitoy y probablemente esta entidad podría ofrecerle un préstamo con las siguientes condiciones: préstamo en libras esterlinas a un tipo de cambio de $1.5 por libra y con una depreciación estándar del dólar del 1% anual. Interés por pagar de 19% anual en libras por un año de periodo de gracia tanto para el pago del capital como para el de intereses. Los pagos se realizarían en cuotas fijas que incluirían amortización e intereses durante 4 años. Además, debería considerarse que en el año 3 el Banco Moitoy le proporcionaría un nuevo préstamo por el 60% de lo que requeriría para adquirir el local de la primera tienda, en las mismas condiciones. Gracias, Sebastián. Gracias. Ingresos. El estudio determinó que la mejor forma de vender los distintos tipos de golosinas era por paquetes, los cuales contendrían cada uno lo que se muestra en el cuadro 8. Cuadro 8. Contenido de los paquetes de la golosina: caramelos 20 unidades, chicles 8 unidades, frutas 5 unidades, gomitas 10 unidades. La cantidad de paquetes vendida en el mercado local dependería de la participación del mercado en cada producto, de acuerdo con el cuadro 1 y 2. Asimismo, los precios a los cuales se venderían las golosinas serían los que demuestran el cuadro 9 y 10. Precio por paquete para el mercado local al por mayor. Año 0, caramelo 1,20 $, variación anual 1,20%. Los chicles 0,80, las frutas 0,50 y las gomitas $1. Y la variación
los chiles sería 0.60, a la funa 0.75 y la comida 0.90. Precio por paquete para el mercado local y en la tienda. Año 0. Caramelos 3,80, variación anual 1,20%. Chiles 3,20, una variación anual de 0,60. Frunas 2,75 con una variación de 0,65 y la comida 3,50 con una variación de 0,90. Como se sabe, lo que no se vendiera en el mercado local sería exportado a los precios que recoge el cuadro. Precio por paquete para exportación. Colombia. Precio los caramelos 2004, Chile 1500, unas 1200 y gomita 2100. Crecimiento de 1%, 1,25%, 0,75 y 0,25. En Ecuador los precios son de 1,50, 0,90, 0,50 y 1,20. Con un crecimiento de 1,25, 0,80, 0,50 y 0,30. ¿Qué hace Sebastián? Bolivia. En cuanto a las golosinas importadas, estas se venderían a los precios que aparecen en el cuadro 12. Cuadro 12, el precio de golosinas importadas en dólares. Fruit Roll, 6,15, variación anual del 0. El Jelly Beans, de 8,15, variación anual del 0,50. Skittles, de 4,10, variación anual del 1. Y el Starbucks, del 5, con variación anual del 0,25. Respecto a la modalidad de cobro, se aplicarían las siguientes políticas. Venta local al por mayor de contado. Venta local en tienda principal, el 30% se pagaría de contado y el 70% restante con un crédito a 2 años. El 1,5% de las cuentas por cobrar deberían castigarse por no pago. Venta local en otras sucursales de contado. Exportaciones de cantidad exportada a Colombia, el 50% sería vendida a crédito y lo que se destine a Ecuador, el 40% se vendería a crédito. Estos créditos serían cobrados al año siguiente en que se parte la venta. Asimismo, debería castigarse por no pago un 5% de las cuentas por cobrar. Ventas de golosinas importadas de contado. Costos. Costos de producción. Los costos por unidades de producción serían los que se muestran en el cuadro 13. Costo de producción unitario. Caramelo el 0,010, chicles 0,015, frunas 0,025 y la comida 0,025. En cuanto a los costos de exportación, enviar un cargamento a Colombia costaría COP 60.000 por cada caja con golosina y hacerlo a Ecuador representaría en dólares 40 por caja. La capacidad de cada caja se presenta en el cuadro 14. Se debe tener en cuenta que en cada caja no se podrían mezclar distintos tipos de golosinas. Costaría lo mismo enviar cajas que no estuvieran del todo llenas. Cantidad de paquetes por caja. Caramelos 60 paquetes, de chicles serían 65, frunas 70, gomitas 70. En el envasado de cada paquete se gastaría en dólares 0,25 en materiales, incluyendo la impresión de la etiqueta y datos acerca del producto, independientemente del tipo de golosina del que se trate. Gracias, Olivia. Costos de importación. En cuanto a las golosinas importadas, sus costos se resumen en el cuadro 15. Costo de golosinas importadas. Fruit Rolls, año 0, 1. Variación anual, 0,5. Jelly Beans, año 0, 1,45. Variación anual, 0,50. Skittles, año 0, 0,55. Variación anual, 1,0. Starbucks, año 0, 0,75, variación anual 0,25. El 75% del costo de importación se pagaría de contado. Por el 25% restante se negociaría un crédito a 1 año. Gastos operativos. Para poner en funcionamiento la fábrica se contratarían 4 operarios, los cuales cobrarían un sueldo mensual de $500, así como un encargado del mantenimiento de las máquinas, el cual cobraría $700 mensuales. Por su lado, el gerente de la nueva línea de negocio ganaría $1.500 mensuales y el administrador $900 mensuales. Cada uno de ellos tendría una secretaria con un sueldo mensual de $550. Además, para la operación de las tiendas se contratarían 3 vendedores, un supervisor y 2 personas de mantenimiento por tienda, los cuales cobrarían un sueldo mensual de $700, $800 y $300 respectivamente.
contaría con un área de administración compuesta por 3 personas, cada una de las cuales recibiría 250 euros mensuales, además de un bono de 50 euros solo en el año de apertura de la sucursal. Finalmente, cada tienda debería asumir los gastos operativos que se muestran en el cuadro 16. Gastos mensuales por tienda: luz, $300, agua, $200, teléfono, $150, publicidad, $250 y mantenimiento, $100. Datos adicionales. El cambio del capital de trabajo sería el 6% del cambio en la cuenta sin IVA. El tipo de cambio del año 0, año de inversión, sería de 0,90 euros por dólar y la depreciación anual del dólar respecto al euro sería de 1,50%. El tipo de cambio en pesos colombianos sería de 2.700 pesos por dólar en el año 0, año de inversión. Se esperaba que el peso colombiano se deprecie respecto al dólar en 0,75% anualmente. Todos los pagos se realizarían al final de cada año, a menos que se indique lo contrario. Como una parte de los beneficios sociales que recibiría el trabajador, se deberían considerar 2 bonificaciones adicionales al año, cada una de las cuales equivaldría a un sueldo mensual. Así todo, el personal recibiría 14 sueldos al año, 12 meses más 2 bonificaciones. El impuesto a la renta sería del 30%, el IVA sería del 18% y grabaría la compra y venta de bienes nuevos o usados y servicios a nivel nacional. Todas las cifras incluirían IVA a menos que se indique lo contrario. Este impuesto se pagaría al momento que se devenga el ingreso o gasto afectado por aquel. El costo de oportunidad del capital COC en dólares sería del 7,5% anual. Ahí está, bien. Lo que hemos leído, lo que han leído ustedes en realidad es un caso que se nos facilitó desde el semestre pasado y el caso se llama el caso de la golosina. Se lo acabo de enviar a su ABA, contiene, para que lo lean. Ahora, el caso lo vamos a ocupar en términos referenciales por el nivel de detalle que tiene y el nivel de información que requiere para hacer la evaluación, porque a este caso se le voy a hacer la evaluación económica, es decir, para resolver esto tendríamos que estar aproximadamente por ahí por el mes de junio, ¿ya? Para poder resolverlo, empezar ahora. Nosotros vamos a empezar antes, pero nos vamos a ir guiando por este caso. Les va a servir de ayuda a ustedes. Vamos a explicar parte por parte. Cuando se generan estos casos, la primera parte que dice antecedentes que están ahí, generalmente uno coloca la parte emotiva. Aquí hay todo un trabajo. Ya. Lo particular de este caso es que aquí hay 2 personas, una que identifica como el de la idea, ¿ya? El empresario, ¿ya? El que tiene la idea y que se asocia con un amigo, ¿ya? Por tanto hay una componente emocional, pero entre los dos hay, como siempre pasa en la vida, hay opiniones encontradas. No sé si se dan cuenta de que uno tiene una opinión y otro tiene otra opinión. ¿Eso pasa? Sí pasa, ¿ya? Veamos lo que vamos requiriendo, porque les va a servir a ustedes cuáles serían los insumos, ¿ya? ¿Cuáles serían los insumos? En primer lugar, un buen insumo es contar por qué hago lo que hago, por qué hago esto, por qué me interesa esta idea que voy a tener, por qué me interesa, cuál es el sentido que hay, ¿ya? ¿Cuál es el sentido que se tiene para hacer esto? Eso es de alguna manera ya más sale de la experiencia personal o de lo que ustedes visualizan, en el sentido de lo que ustedes han vivido, o de lo que ustedes, en definitiva, como nos pasa, a ver cómo le hago, cómo genero valor a algo o cómo le hago mejor la vida a mis semejantes. Es un problema, hay un problema, ustedes se dan cuenta de eso y necesito una solución inteligente, ¿ya? Esa parte, como les digo, es la parte emocional. Mi recomendación para todo eso es que en el intertanto que vayan ustedes no desechen ningún material. Si están investigando en inteligencia artificial, como lo vamos a empezar a hacer ahora,
no desechen esa información, guárdenla en algún momento, generen una carpeta, etcétera, etcétera, ya sea información de paper, ya sea información de artículos de prensa o algún documento relacionado con algún tipo de empresa o algún comentario, alguna entrevista, todo eso, todo sirve, ¿ya? Para generar este tipo de preparaciones. Veamos, lo primero entonces que necesitamos, ya, aquí va la explicación de por qué ellos tienen diferentes motivaciones, ya, es la descripción de la idea básica del proyecto, la descripción del proyecto, ¿ya? ¿De qué se trata? Y esto es generar una línea de negocio, crear una línea de negocio de la industria de golosinas, pero ojo, que no es en Chile, es en Perú. Y en Perú, en Lima, ¿ya? ¿Por qué se da este tema? Porque esta es la misma metodología que entrega este curso y que es aplicable en cualquier mercado, llamémoslo de esa manera, ¿ya? En este mercado, bueno, lo particular también de este caso es que los cuadros que están ahí, en función de la información que yo pido que guarden, los cuadros les permiten a ustedes resumir la información vital para poder generar al final la proyección. Vamos a ir viéndolo cada uno, ¿ya? Entonces, generalmente los alumnos hacen una proyección lineal. Lineal significa que probablemente empiezan con una cantidad a producir y la mantienen, a veces la mantienen. En este caso lo que presenta es etapas, eso también puede ser. Las etapas efectivamente se van a dar en función de algo que vamos a ver después de la presentación del 16, que tiene que ver con el estudio de mercado, ¿ya? Mucha de esa información van a tener que ustedes averiguarla en su empresa, en su industria, la van a tener que extraer, investigar, ¿ya? En esta parte. Entonces, un tema importante sería la demanda de golosinas y los puntos de venta. En el intertanto también hay algunas tablas que les voy a facilitar para generar la estructura, por ejemplo el tema de las localizaciones, el tema de la estructura propiamente del flujo de caja también, ¿ya? Eso también va a venir dentro de las maquetas que les ayuden a ustedes a desarrollar. Entonces, la demanda de golosinas y puntos de venta. Ahí viene una explicación. Ya viene el primer cuadro, la demanda. La demanda, ¿cuánto dura el proyecto? Dura 10 años, tiene un año cero y un año de liquidación que sería el año 11. Ahí estaría la demanda. ¿Cómo calculo esa demanda? ¿En función de qué? Y ahí hay que hacer cierto tipo de investigación respecto al el nicho de mercado, el mercado objetivo en el cual. O sea, ¿quién compra esto? Lo compran los niños en tal o cual ciudad y efectivamente cuál sería el mercado a quién más dirigido. Ahí está, ¿ya? Y esa sería la demanda calculada. De ahí viene la participación de mercado, que también va a arrojar el estudio de mercado. Después viene la producción que se realiza, ya en el cuadro 3, y que hay posibilidad de exportarlo, ¿ya? Después tenemos las localizaciones de las sucursales y sus respectivas demandas en cada una de esas ubicaciones y también los precios de venta que hay respecto de cada uno de los artículos que se va a vender. Otro tema que hay, además de la demanda, es la inversión. ¿Cuánto necesito para echar a andar esta fábrica? ¿Qué cantidad de recursos? Los primeros recursos serían los tamaños de máquina que están ahí con sus montos de inversión y sus capacidades de producción anual. Hito importante en esta parte se va a haber un día que vamos a hablar del estudio técnico. Bueno, aquí va a estar el estudio técnico que nos va a decir respecto de la empresa y respecto de su proyecto cuánta factibilidad técnica tiene este proyecto. Por supuesto, el mobiliario de oficina, ¿ya? Como ustedes van viendo, de alguna manera va delineando y les va dando una guía a ustedes. Hay cosas que pueden tomar de acá y otras cosas que efectivamente no les van a servir o les van a servir superficialmente.
en realidad el caso es referencial. No necesariamente se tiene que ajustar a esta forma de expresarlo. Después vienen el mobiliario de las oficinas, el mobiliario de las tiendas. Algo importante es el financiamiento. Aquí lo que hace el caso es decir, mira, acá en nuestro país es muy directo este tema, porque generalmente los alumnos ocupan financiamiento bancario, algunos emisión de bonos. Acá lo sofisticó un poco más, porque ocupó libras esterlinas. Entonces, ese es un tema. Nosotros hoy día, aunque lo vemos como relativamente fácil, nosotros tenemos 3 monedas en Chile. 3 monedas. ¿Cuáles serían las 3 monedas? El peso, la UF y el dólar. Las 3 monedas. O sea, no es distinto lo que... Nosotros, como estamos acostumbrados, oye, ¿cuánto te sale el dividendo? 3 UF. O ¿cuánto me sale esto que voy a importar? No, $50. ¿Y la UTM? Sí, también. Otra moneda. Ahí tiene otra moneda. Esa ya es una moneda de tipo tributaria, unidad tributaria mensual. Y tiene una... hemos sido muy creativos en esto, nosotros, porque en ninguna otra parte del mundo se dan este tipo de monedas funcionales. ¿Por qué? Porque en Chile nuestro principal problema que siempre tuvimos por años de años, hasta la década los años 1980, 1990, fue la inflación. Entonces, ¿cómo efectivamente tenía un problema inflacionario como el que tenía Argentina, por ejemplo? Creamos estas monedas de tal manera de que estas monedas pudieran indexar esa inflación, ¿ya? Porque en definitiva, si no, andaríamos como algunos otros países con carretillas de plata o carretillas de billetes. El financiamiento. Después vienen los ingresos, la estimación de los ingresos. También va a estar de acuerdo al estudio de mercado. Si tenemos los ingresos que van a estar en unidades ahí, y ahí ya vamos en el cuadro 9. Por eso esto es a desarrollar, no se asusten, esto no es para la próxima semana, esto es durante el semestre. ¿Vale? Generalmente esto ya hay que ponerse las pilas por ahí por la semana 7, 8. Estamos hablando de a fines de abril. Ahí ya efectivamente vamos a tener que empezar a mirar respecto de su empresa estos datos. Ustedes ya van a empezar ahí a preocuparse de esta parte. Y ahí están los precios de los paquetes. Está en pesos colombianos, por eso dice COP, pesos colombianos, y está en dólares americanos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué piensan ustedes que Colombia tiene pesos colombianos y Ecuador tiene dólares? Porque la economía de Ecuador está dolarizada, sencillamente por eso. O sea, ellos tomaron una decisión de dolarizar su economía, igual que Bukele, por ejemplo, tiene todas sus inversiones en Bitcoin. También son temas que efectivamente de acuerdo a la realidad de cada país. Después tenemos los precios, los costos. Otra línea que hay que fijarse son los costos de producción que están ahí, hay que medirlos, la cantidad de paquetes por caja, la distribución, los costos de las golosinas importadas, porque esta línea de negocio obviamente va a tener productos ya de carácter del mercado internacional, los gastos operativos que están puestos ahí, los sueldos vienen después, los gastos mensuales, los gastos generales de la empresa. Imagínense el nivel de detalle que tiene este caso, los datos adicionales, perfecto. Entonces, yo les quise presentar, ya se los envié. No necesariamente vamos a resolverlo al final, yo me focalizaría, porque en realidad no hay tiempo, en el caso de ustedes, pero que esto sirva como referencia. Lo que sí vamos a hacer respecto a este caso es algo que va a costar mucho, se lo estoy diciendo eufemísticamente, que es
la materia que vimos hasta ayer, que sería el macro y microentorno de este mercado. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente disponiendo de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería el prompt que debería colocar ahí arriba para determinar cuál sería el macroentorno de esta empresa de golosinas? ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, generar. Yo siempre saludo a la inteligencia artificial porque... Claro, sí, después se revela. Mi hija me dijeron eso. Y después me despido, sí, es verdad. Hola, Felicity. Ah, me tiró Copilot. Ah, lo dice el Copilot. Se ofendió. Espérate. Quiero hacer el perplexo. ¿Ya? No puedo contestar el teléfono. Mira, necesito si quieren saquen su teléfono, también lo pueden hacer. Generar un análisis Pestel de Perú en forma específica. ¿Qué mercado? Lima. Voy a hacer acá. Generar análisis de Perú. ¿Qué me dice la inteligencia artificial de Perú? En lo político, la característica de Perú es que tiene presidente, en los últimos 5 años ha tenido como 5 presidentes. El presidente, por tanto, hay una alta inestabilidad política recurrente, tiene un problema Perú. Esto es lo que yo les pido acerca del análisis asertivo. Este es asertividad, es decir, efectivamente lo que es la realidad, ¿ya? En lo posible, lo más cercano. Entonces, ¿cuánto se demoró el análisis Pestel? O sea, esto no es problema. A eso los quiero llevar, ¿ya? Para que ocupemos efectivamente estas herramientas que están disponibles, ¿ya? Ahora, puedo ir cambiando los prompts, ya tengo el tema, ya tengo la visión. Esto tengo que efectivamente trabajarlo en términos de irlo, además de colocar un informe, colocarlo, como decía Diego ayer, en una presentación. ¿Cierto? ¿Estamos? Ahí está entonces, y más encima, en este caso Copilot me genera una conclusión. El entorno Pestel de Perú presenta oportunidades
oportunidades importantes, especialmente en recursos naturales, comercio internacional y una población joven. Sin embargo, enfrenta riesgos relevantes, principalmente por la inestabilidad política. Ese es un riesgo. Generalmente, cuando hay riesgos de este tipo, ¿dónde se traduciría, dónde podría impactar este tipo de riesgos? ¿Dónde impactaría financieramente? Inversiones. ¿Sí? ¿Dónde? En términos financieros. La respuesta es financiera. ¿Dónde impactan este tipo de riesgos que en este caso en el país es inestable? Googleen riesgo país. Todos los riesgos, estimados alumnos y estimadas alumnas, se llevan a tasa de interés. ¿Ya? Y existe un riesgo país. ¿Ya? Por tanto, respecto de Chile, la tasa de interés en Perú nominal es más alta en Perú que en Chile, intuitivamente, sin hacer ningún cálculo, porque efectivamente existe obviamente un menor nivel de inestabilidad acá, o que en otra parte podría ser Brasil, por decir algo también, ¿ya? Pero entonces la conclusión que te dice acá te dice que efectivamente tiene un riesgo país importante, y todos estos riesgos siempre se van a llevar a tasa de interés. Pasa lo mismo cuando alguien va a pedir un crédito. Si soy cliente preferente de un banco, me porto bien, pago mis cuotas, ¿cómo será la tasa de un cliente que no tiene buen historial, que no paga tan al día? ¿Cómo será la tasa? En un crédito consumo. Alta. En un crédito consumo hoy día aproximadamente la tasa estaría funcionando para el primer cliente, que sería un cliente medianamente que se porta bien, entre 1 y 1,5. El otro cliente que no tiene un buen comportamiento, ¿dónde estaría yéndose? Probablemente a instituciones del orden de que te podrían cobrar 2,5, 3% mensual. ¿Cuánto? 3,04. ¿Impacta eso en los flujos? ¿Impacta eso en los costos? ¿Cierto? Lo otro que vamos a terminar haciendo, porque tengo que revisar el pedido para la primera actividad, es, bueno, si hicimos el PESTEL, ahora ¿qué nos queda por hacer que vimos ayer? Sí, con fuerza generar un análisis de las 5 fuerzas de Porter. Y aquí tengo que empezar a ser específico. ¿Para qué? Para la industria de las golosinas. ¿Dónde? En Lima, Perú. Mira, se demoró mucho. O sea, estos no son temas. El conocimiento ustedes lo tienen, ¿ya? Pero hay algo que no tiene la inteligencia artificial, que sí tienen ustedes, que es la creatividad y el análisis que hace. Él está juntando información de mucho a velocidad astronómica. La rivalidad, estamos en la industria de la golosina. Rivalidad entre los competidores alta, ¿ya? Presencia de grandes empresas nacionales, está Alicor, Arcor, Nestlé, Mondelez, Ferrero, entre otras. De estas yo ubico Nestlé y Arcor. Nestlé porque es Suiza y Arcor porque es Argentina. Numerosas marcas locales y artesanales, amplia disponibilidad. Veamos la amenaza de nuevos entrantes. Es media, o sea, podría entrar a ese mercado. Baja inversión inicial, acceso relativamente sencillo a canales de venta. Tiene barreras de entrada, economías de escala dominadas por grandes empresas. Aquí también pasa lo mismo.
Poder de negociación de los proveedores en media, baja a media. Alta disponibilidad de proveedores, tanto nacionales como importados. Poder negociador de los compradores es alta, o sea, tienen mucho poder, o sea, tienen posibilidades de que efectivamente te puedan funar o te puedan efectivamente no comprar tus productos. Amenaza de productos sustitutos, alta también. Claro que efectivamente pueden entrar productos que sean, como ya están viendo algunos alumnos, productos veganos, o productos que te permitan cuidar tu salud. ¿Sí? Conclusión general. La industria de la golosina en Lima es atractiva por el volumen y demanda constante, pero presenta una alta presión competitiva debido a... Estas son las cosas que efectivamente ustedes quieren colocar para su empresa, ¿ya? En su presentación. Claves para competir con éxito. La diferenciación por innovación, las estrategias de precio y promociones eficientes, fuerte cobertura de distribución y branding. ¿Qué es lo que es el branding? La marca, la marca. de la marca. Porque brand es marca. O sea, brand. La administración de la marca. Adaptación a tendencias saludables. ¿Ven? O sea, si nosotros le pedimos, ¿cuál es el otro? Hicimos ayer la relación. El Pestel, el Porter y el FODA. ¿Cómo tendríamos que colocarle el pedido a la inteligencia artificial para el FODA? Con esto terminamos. Esta parte. Hacer un análisis de... Yo partí del Perú, Pestel. Después le dije, mira, hazme un análisis de 5 fuerzas de corte, pero a la industria de golosina. Lo dio. ¿Qué tendría que hacer ahora? La empresa en particular. Hagámoslo de esa manera. Generar análisis FODA para... Veamos la empresa que colocó acá. Ferrer, no, Alicón. Ahí está. Ahí está. La empresa Licor tiene liderazgo en el mercado Perú, tiene un portafolio de marcas fuertes, tiene una amplia red de distribución. ¿Cuáles son sus debilidades? Una alta exposición a materias primas, quiere decir que efectivamente queda muy expuesto a vaivenes internacionales de precios de producción, de stock o de precios también. Tiene una debilidad que tiene una percepción de productos poco saludables. Mire lo otro que parece, complejidad operativa. La gestión de múltiples categorías y mercados incrementa costos y riesgos de ineficiencia. Tiene oportunidades en el mercado. ¿Cuáles? Crecimiento en alimentos saludables y funcionales. Sí, va por los tiempos. ¿Cuáles son sus amenazas? Alta competencia local e internacional. Eso está fuera. Cambios regulatorios. Cambios en los hábitos de consumo, volatilidad. O sea, empezamos haciendo el análisis Pestel, Porter y FODA y lo hicimos en 10 minutos. ¿Se fijaron? Entonces, aprovechen esta posibilidad de esta tecnología para ayudarlos a ustedes también, ¿ya? Para que quede bien estructurado. ¿Preguntas? ¿Sí? Bien, vamos entonces al pedido. Aquí está el pedido. Para la primera evaluación sumativa, que sería el 15-16 de acuerdo al calendario, describir a la empresa en relación con su industria, mercado en que participa, accionistas, mayoritarios y su análisis de estratégico, misión, visión, valores y objetivos. Acuérdense de lo que dijo ayer. ¿Ah? Y ahí tienen que efectivamente expresar las mejores condiciones de presentación. Segundo, analizar el micro y macro entorno de la empresa considerando herramientas analíticas vistas a lo largo del semestre. ¿Cuáles serían? Pestel, Porter, FODA, cadena de valor, ventaja competitiva. Eso lo vamos a ver. La próxima semana viene esto.
presentar el análisis financiero de la organización en base a la información de los últimos 5 años que incorpore tendencia de sus inversiones y estructura de financiamiento. Por tanto, necesita una empresa que tenga estados financieros públicos e información lo más accesible para ustedes, ¿ya? Porque con buena información ustedes van a tomar buenas decisiones. En base, presentar el análisis de la cadena de valor de la empresa y establezca cuál es su ventaja competitiva. Eso ya viene como en 2 semanas más. En base a las actividades anteriores, presentar la matriz estratégica FODA de la empresa. Presentar una idea de proyecto, y con esto termina la actividad, asociada a las variables analizadas y justifiquen su elección. Presentar el estudio de prefactibilidad que permita dar cuenta de la viabilidad del proyecto técnico legal. Presentación en formato PowerPoint, Prezi, etc. 10 minutos. Todos los alumnos exponen. Pregunta al final de la presentación en inglés. ¿Ya? Acabo de tener al mediodía una reunión con el jefe de carrera y con la jefa de inglés de la sede, que es la profesora Michon. Ella nos va a ayudar. Y anoche se ofreció Diego para ayudarnos también. Por tanto, apoyo para tener, además del mío, emocional. Hasta la presentación, muy bien. Veo que han madurado. Si este es el pedido, esta es la forma de evaluar. ¿Qué es esto? La rúbrica. La rúbrica tiene 7 puntos. Los puntos son: describa la empresa asignada considerando la industria, los mercados, los accionistas y el análisis estratégico. Para sacarse los 100 puntos, en esta parte describe correctamente los elementos de la empresa considerando la industria en la que se inserta, los mercados en los que participa, accionistas, mayoritario, análisis estratégico y los elementos requeridos. Si no tiene ningún punto, no realiza la descripción de la empresa. Segundo, analiza el macroentorno utilizando PESTA. Analiza el microentorno utilizando las 5 fuerzas de Porter, que sería la 3. Elabora un análisis financiero de la organización para detectar las debilidades y fortalezas. Determina la ventaja competitiva con la cadena de valor. Realiza un análisis estratégico a través de FODA y el último es: redacta una idea de proyecto que se sustenta correctamente en los análisis previamente realizados. Ese es el pedido y la forma como se evalúa. Así estamos hasta el momento. Entonces, ya son las 8:08. Los alumnos que no están nombrados acá se quedan. Los que están nombrados ahí se pueden retirar. Muchas gracias. Pasar la lista. Gracias por tu participación. Consulta cuando nosotros presentamos el miércoles, el día jueves, no tenemos